Bienvenidos a Discutamos México y a este foro de discusión sobre prospectiva internacional. Y vamos a empezar, si les parece, con un primer tema que yo creo en general nos presenta un reto permanente a quienes hemos sido diplomáticos o quienes seguimos los temas internacionales. ¿Cuáles deben ser los objetivos de la política exterior de México mirando hacia adelante? ¿Qué es lo que México debe buscar en su política exterior? ¿Para qué sirve la política exterior? La escuchamos, la leímos, sabemos de ella por reportajes, pero muchas veces nos preguntamos ¿para qué sirve? Y yo quisiera empezar esta primera ronda, si les parece, preguntándole a Gabriel Guerra. ¿Dónde ves, Gabriel, la política exterior de México a partir de ahora, pero yendo hacia el futuro principalmente? Mira, Andrés, yo creo que la primera pregunta que planteaste es fundamental porque la mayoría de los mexicanos no sabemos bien con qué se come la política exterior, para qué sirve, y bueno, más allá de las reuniones fastuosas y pomposas de Naciones Unidas, de las visitas de Estado que tantas disrupciones al tráfico causan en la Ciudad de México o en otras en donde se realizan, la verdad es que la mayoría de la gente pues no alcanzamos a entender bien cuál es la utilidad. Y yo plantearía de entrada que en una frase de perogrullo, la política exterior debe servir para avanzar el interés nacional. Es decir, aquellas cosas que México tenga planteadas como país, materia de avance tecnológico, de desarrollo industrial, de crecimiento económico, de avance de la educación, de relaciones con sus vecinos, por supuesto, de influencia en el escenario internacional, de tratamiento de los migrantes mexicanos y de los migrantes que pasan por México. Todas esas cosas son fundamentales e importantes para el desarrollo de México como país. Todas esas cosas pasan y se atraviesan por la política exterior. Pues en la medida que la veamos como una herramienta para avanzar en estos otros terrenos, tal vez la podamos comprender mejor. Carlos, tú eres economista y tú ves mucho de lo que constituye la agenda de desarrollo de México y de otros países, pero hablemos por el momento de México. ¿Cómo ves tú la política exterior reflejada en esta tarea que todos tenemos de desarrollar México? La veo sin una base de sustentación. Yo creo que la política exterior necesariamente es una extensión de la política interior, de lo que pasa adentro del país, y como no tenemos un proyecto de país, como no tenemos realmente un plan de desarrollo para el país, ni para el presente ni para el futuro, entonces la política exterior carece de una base de sustentación y con frecuencia se extravía. No tenemos claro qué queremos para nuestro país en el ámbito económico, en el ámbito político. Estamos entrampados en lo coyuntural, en lo que va pasando con el cambio de gobierno, con el cambio de personas, pero yo te diría que no hay un proyecto de país claro y por lo tanto tampoco hay una política exterior que permita una inserción inteligente de México en el mundo. Difícilmente podemos contribuir a la construcción de una estrategia de desarrollo para nuestro país, para nuestra región, cuando no tenemos claro lo que subrayaba Gabriel Guerra, cuáles son los objetivos, los intereses nacionales y cómo los mexicanos hacemos nuestros esos objetivos. Ahora, esto del interés nacional es un término que se dice fácil y se explica con mucha dificultad. ¿Cuál es el interés nacional de México? ¿Dónde podemos definir el interés nacional? Entendemos que tenemos un interés en ser más prósperos, tenemos un interés en reducir la brecha de desigualdad que existe en la sociedad mexicana, tenemos un interés en que México juegue un papel más o menos al nivel de su
tamaño de su población, de su poderío económico, pero ¿cómo se hace para distinguir este interés? Enrique, tú fuiste embajador en Nueva York ante las Naciones Unidas y subsecretario en la Cancillería. Todos los días te despertabas y decías, ¿el interés de México hoy es este? ¿O cómo veías el tema? Bueno, yo creo que hay un punto muy importante que señala Carlos ahora en cuanto a definición de proyecto nacional. Hemos tenido en algunas épocas de México un proyecto nacional, por ejemplo, algunos que no me gustaban a mí, pero lo teníamos. Por ejemplo, sustitución de importaciones en una época. Fuimos una potencia maquiladora y buscamos ser maquiladores en otra, ¿no? Pero a partir de eso, si ya es uno, digamos, si el proyecto de desarrollo, la plataforma de desarrollo va a ser la maquila, como se nos dijo en algún momento. Bueno, pues a partir de eso, puede uno pensar, ¿qué necesito del mundo exterior? ¿Con quién me voy a aliar? Ese tipo de cosas. Si no tenemos ese tipo de fundamentos internos, es muy difícil avanzar, lo que decía Gabriel, el interés nacional. Porque se da la interrogante de cuál es el interés nacional. Ahora, yo creo que la diplomacia, pensando a futuro, tiene para México, un país como México, dos puntos fundamentales. Uno es el posicionamiento del país en el mundo. ¿Con quiénes queremos estar y qué esperamos obtener de esas alianzas? Yo diría que hay que tener un sistema de alianzas flexibles por lo menos una década en México. A lo mejor nos vamos a aliar a fondo con Corea en materia tecnológica, y no necesariamente en lo político, pero sí, por ejemplo, nos vamos a aliar con, no sé, Argentina en ciertos temas multilaterales muy claves, o con algunos europeos para los temas ambientales. Ese es el tipo de fenómeno que creo que tenemos que empezar a construir, que no todas las fichas las tenemos puestas en un solo país o una sola región, sino que tenemos que dividir nuestro mapa mundi de acuerdo al interés nacional. Si después el mapa mundi responde o no, ese es un trabajo diplomático de fondo que hay que hacer. Es una primera vertiente. La segunda, creo, es darnos cuenta también que por la entidad, el tamaño de nuestro país en el mundo, hay ciertas cosas en las que tenemos que contribuir a la solución de aquellos problemas que nadie puede resolver individualmente, ni siquiera Estados Unidos o China. Esos temas globales, por así llamarlos, en los que sin la contribución de todos vamos a perder. Yo creo que son los dos grandes puntos de enfoque que de nuevo nos traían a lo bilateral, lo regional y lo multilateral por otra parte. Pero tener muy claro eso y empujarlo en torno a eso que se ha hablado en esta mesa del interés nacional, del proyecto nacional. Correcto. Y si les parece, abordaremos esos temas, cuáles son esos temas un poco más adelante en el programa. Pero volviendo al tema de lo interno versus lo externo, yo creo que para muchos mexicanos la política exterior se reduce probablemente a la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos y la relación que tenemos o que deberíamos tener o que sentimos afectuosa con los países vecinos hacia el sur, los países de América Latina y el Caribe. Es muy difícil para el mexicano promedio entender, por ejemplo, por qué México va a tomar una posición en un tema de sanciones contra Irán, por decir un tema que está de moda en el concierto internacional, o por qué México va a tomar una posición en el conflicto en el Medio Oriente, cuando geográficamente y quizás inclusive políticamente se encuentra lejos de nosotros. Entonces a mí me gustaría que enfocáramos un poco sobre una explicación de por qué le importa a México tener posiciones sobre estos temas, por qué a México se le escucha o no se le escucha según el tipo de actuación que tiene en distintos foros y en sus relaciones bilaterales.